Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier, soy de aquí de Mota y soy el presidente de la cooperativa de Manjabacas y soy agricultor. Aquí en el término de Mota tenemos varios humedales, la laguna Sánchez Gómez, otras varias, pero la principal sería la laguna de Manjabacas. Se la da de las más importantes de la comarca por las aves que acoge y la flora en la que ella se cría. En la comarca existen otras lagunas, como sería la laguna de Pedro Muñoz, la laguna de Villafranca en la provincia de Ciudad Real, la laguna de Miguel Esteban en la provincia de Toledo. Estas lagunas son muy importantes para el ecosistema. Son lugares de paso de muchas especies y de manera estacional acogen muchas aves. Aquí en Mota es un atractivo turístico más a tener en cuenta. Viene gente a visitarla y también viene gente a hacer estudios sobre las aves y demás, con lo cual también es importante por el pueblo para el nivel económico. Como es sabido, los agricultores somos un colectivo muy solidario en muchos aspectos y en este aspecto no íbamos a ser menos. Ayudamos con nuestros cultivos a la alimentación de las aves y así lo único que tenemos un poquito de quejas es que podíamos reclamar a la administración alguna ayuda, pues hay a veces que dichas aves provocan destrozos, pero aun con todo esto consideramos que las lagunas favorecen el medio ambiente, favorecen el sistema y favorecen al pueblo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, soy Samuel Cano, soy agricultor en Mota del Cuervo. Mi relación con los humedales de La Mancha, en concreto con la laguna de Manjabacas, es desde bien pequeño porque mi familia siempre ha tenido parcelas y tierras por allí, por aquella zona. Pero sobre todo desde principios de los 90, que compraron una parcela que llegaba justo a la valla a la antigua valla que tenía la laguna de Manjabacas alrededor. Para mí, la laguna de Manjabacas es una fuente de biodiversidad, es nuestra biodiversidad, aunque pueda ser rica, ese ecosistema es tan sumamente diferente al resto del ecosistema de nuestra región que lo que hace es agrandar aún más esa biodiversidad y esa riqueza de la biodiversidad que tenemos en aquella zona de la laguna salina. Posiblemente sea lo más parecido a lo que tenemos en el interior de la península a un ecosistema marino. ¿Cuál es la cuestión? Pues que esa biodiversidad necesita alimentarse, necesita comer, necesita beber, necesita anidar, necesita procrear. Y el problema viene cuando quien disfruta, explota o se beneficia de esa biodiversidad no es la misma parte de la población que alimenta o que da de comer y de vivir a esa biodiversidad. Entonces es donde se produce un desequilibrio que hay que tratar de mejorar. No puede ser que siempre los agricultores seamos los que damos de comer a esa biodiversidad y sufrimos sus daños y no tengamos una compensación por ello. Así que bueno, esa es mi opinión sobre el tema de los humedales. Es un ecosistema que hay que proteger, ya que el cambio climático no ayuda a que se mantenga tal cual es, pero hay que ver cómo no desequilibrar ese equilibrio. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Toñi, de aquí de Mota del Cuervo, y me encuentro en la laguna de Manjabacas, un sitio en donde desde pequeñitos nos hemos acercado a dar un paseo y a ver las aves, al igual que en la laguna Sánchez Gómez y al Caozo, que yo le he llamado siempre el Cabozo. Los flamencos y las grullas no los recuerdo en ese tiempo. Tengo que decir que hasta hace unos años no he tenido el conocimiento de toda la vida que genera todo esto, plantas, insectos, aves, y que fue gracias a estos expertos que de vez en cuando nos regalan su tiempo para venir a informarnos. Desde aquí, muchas gracias. Me gustaría que desde el organismo más alto hasta los ayuntamientos se tomase conciencia de que esto es vida y que hay que proteger, cuidar y potenciarlo, y transmitir a las generaciones desde pequeños lo importante que esto es. Se debería tener una asignatura de ecología y sostenibilidad, porque nuestra vida depende de ello. Sería también una forma de generar turismo, una ruta de senderismo por este paraje cuando llegan las grullas en la puesta de sol, es una preciosidad y de verdad que impresiona. Ahora con la pandemia está aumentando mucho el turismo rural, cuando en el confinamiento, claro, y sería un valor añadido, potenciar estos recursos y darlos a conocer. Hay que apostar por ello y dejo ya a los que saben más de esto, que nos lo cuenten.
Hola a todos, soy Alfonso Picazo, soy natal de Mota del Cuervo, soy técnico superior en gestión forestal y medio natural, y en este día tan importante de los humedales quiero resaltar el alto valor ecológico que tiene la laguna de Manjabacas, complejo lagunar de Manjabacas, para todas las aves migratorias que cruzan nuestro país, encontrando un sitio donde poder descansar sin ser molestadas. Es una gran satisfacción encontrar sitios como este para ellas y para nosotros también, para poder observarlas. Durante el año, aunque durante el año también tenemos muchas especies de aves, como pueden ser incluso rapaces, como puede ser el aguilucho lagunero o bigotudos. En fin, es un sitio donde te puedes perder y estar todo el día allí observando con los prismáticos y quedarte fascinado de toda la fauna que existe en esta laguna, así como también en las lagunas de Pedro Muñoz, que tienen diferentes características porque son más profundas y tienen más agua de profundidad, albergan a distintas aves que también está muy un buen sitio para visitar. No sé, nada más, hasta luego. Los humedales manchegos y alimentadas por el río Ciguela están las lagunas de Villafranca de los Caballeros, catalogadas como reserva natural, reserva de la biosfera, zona cepa y zona liz. Sin embargo, aun estando protegidas, presentan desde hace años un aspecto blanquecino y desértico, al no recibir aportación suficiente del río Ciguela. En su parte central, el agua llegaba a los 3 metros de profundidad. En el fondo había una pradera de ova que oxigenaba el agua y servía de escondite a la tenca y atraía al pato colorado. Como sitio de acogida para las aves migratorias podíamos ver al calamón, la malvasía, la polla de agua, el porrón común, el zambullín, la focha, la canastera, la grulla y la garza. Sus orillas estaban abundantemente pobladas de una vegetación de carrizo, espadaña y junco. También son una parte importante de la economía del pueblo de Villafranca y forman parte de su identidad. Pero la insensatez del hombre unida al despropósito político han conseguido acabar con parte del caudal del río Ciguela, cortando arroyos, extrayendo agua sin freno de los acuíferos y directamente del río. Hola, buenos días y feliz día de los humedales. Mi nombre es Pablo, soy geógrafo de la UCLM, graduado en la Facultad de Letras de Ciudad Real, y soy de Las Pedroñeras, que como sabréis es un pueblo que está bastante cerca de vuestra localidad, de Mota del Cuervo, y en mi caso sí que conozco las lagunas que rodean nuestro entorno, como pueden ser la laguna de Manjabacas, Mota del Cuervo o la laguna del Alcaozo. En el caso de mi pueblo tenemos una pequeña laguna que se llama Laguna del Taraichico, que alberga una pequeña comunidad de aves acuáticas, sobre todo anátidas. Y bueno, considero muy importante la labor ecológica y biológica de estos entornos, de estos ecosistemas, ya que son puntos calientes, son puntos donde existe una gran concentración de biodiversidad. No solo ya las propias aves acuáticas ligadas a estos medios, sino también una gran comunidad de insectos, de invertebrados, mamíferos, reptiles, anfibios, animales no tan conocidos como pueden ser los flamencos, que son los que llaman más la atención a la hora de visitar estos entornos naturales. Yo creo que las lagunas, los humedales, tienen una gran potencia
para los entornos rurales, porque dan una forma de diversificar una economía muy ligada al sector agrario, pues nos da esa oportunidad de ligar nuestros humedales a un turismo, un ecoturismo que puede ser explotado en la zona. No solo visto a punto local, sino a punto comarcal. Sería muy interesante, por ejemplo, hacer una ruta de los humedales manchegos, que prácticamente en una mañana o en un día gente que venga de otras partes de España pues podría visitarlos y conocer estas zonas tan importantes para la diversidad biológica de nuestra comarca. Y esta es toda mi aportación. Hola, me llamo Pedro y soy de San Clemente y formo parte de la cooperativa La Entreverá, que se dedica a la alimentación ecológica en La Mancha. Y bueno, pues sí que conocemos por afición y por nuestros trabajos los humedales de La Mancha, los humedales de Mota del Cuervo y cercanía. Bueno, en el Día de los Humedales pues nos hemos venido a una zona de aquí de San Clemente que se llama la Finca de Perona, que está aquí a mi espalda, porque esto que hay aquí es un antiguo humedal que se desecó hará 40 o 50 años para hacer una finca agrícola intensiva. Y bueno, es fundamental mantener estos tipos de ecosistemas porque hay una cadena de relación. El río Rus, que pasa por San Clemente, que es afluente del Záncara y que forma parte del sistema de agua de La Mancha, y es de donde se nutriría de agua si no fuera porque estas fincas agrícolas intensivas lo desecan para regar. Es decir, los pozos que se han hecho desecan la zona húmeda para poder producir de una manera intensiva. Y esto pues, nos lleva a ver la relación que hay entre la agricultura y el mantenimiento de estos ecosistemas y de estos humedales. Es evidente que con un sistema agrícola intensivo de extracción de subsuelo de agua, pues es muy difícil mantener este tipo de humedales. Gracias a las nieves y a las lluvias de estos últimos días, pues la vemos como llevábamos 10 años sin verlo. En Mota del Cuervo, en Manjabacas o en Pedro Muñoz, con lagunas de otro tipo de laguna, creo que de agua salobre. Se han mantenido precisamente por eso, porque tienen la salinidad del suelo es mayor, ¿no? Aquí en este caso era agua dulce, pues bueno, lo convirtieron hace unos 40 o 50 años en una zona de agricultura de riego. Y es evidente el valor ecológico, el valor de conservación de este agua que tienen los humedales, la cantidad de plantas y animales que atraen y cómo los ecosistemas son sanos. Este es el río Rus, un río de la meseta manchega, y bueno, las lluvias y nieves de los últimos tiempos viene con agua, pero no es lo habitual. La agricultura que puede estar cerca de ayudar a conservar los ecosistemas y también que se beneficie de estos ecosistemas sanos, pues es una agricultura más bien ecológica, pero con la agricultura intensiva que tenemos ahora mismo es al contrario. Perderemos parte de estos valores fundamentales que tenemos y bueno, hay que intentar convencer o animar a los agricultores de nuestra zona pues a que cambien a formas de producción más sostenibles y más respetuosas con el medio, porque será el futuro de nuestra zona. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy José Manuel González Mujeriego, natural de Mota del Cuervo. Creé en su día, hace muchos años, la página de Facebook del Complejo Lagunar de Manjabacas de Mota del Cuervo. Lo hice en colaboración de Cristina Camps, bióloga de Mota del Cuervo, y David López Bellón, un gran amigo mío, fotógrafo, ingeniero, en fin, un personaje. Actualmente, para el desarrollo de esta página, pues cuento con la ayuda de numerosos fotógrafos moteños que lo hacen desinteresadamente, que me mandan las fotos, como por ejemplo es el caso de Belén Guerrero o de César Romeral y de otros que, bueno, pues son bastantes, que no es cuestión tampoco aquí de extenderse. También cuento con naturalistas y ornitólogos especializados, como es el caso de Luis Siches o de Antonio Paredes, que también pues me resuelven dudas que tengo a la hora de interpretar determinadas aves o determinados
temas relacionados con los humedales, ¿no? Soy un gran admirador de estos humedales y creo que son una riqueza natural que no tiene parangón. Es decir, es una lástima que algunas de las lagunas que conforman el complejo lagunar de Manjabacas, como fuera la laguna de Navalengua, que era una laguna muy extensa, casi tanto como la laguna de Manjabacas, ¿eh? Y bueno, pues esta laguna de Navalengua desapareció un buen día porque pues, incentivaban la desecación de las lagunas, ¿eh? Entonces aquí fue fácil porque hicieron un encañe, encañaron en lo que fue la laguna, la encañaron al río Saona, con lo cual, pues claro, al no detenerse el agua allí, pues ya no se embalsa, ¿no? Bueno, en este caso podríamos decir que se ha desecado por la acción del hombre, de la mano del hombre, y ha sido pues para destinarlas a usos agrícolas. A mí particularmente no me parece mal que se usen los terrenos de forma agrícola, pero claro, en este caso, cuando estamos hablando de humedales en La Mancha, pues es que yo creo que lo que primaría sería el que hubiera más humedales, ¿eh? No más trigales, sino más humedales, ¿eh? Bueno, yo particularmente creo que los humedales contribuyen a mejorar el medio ambiente y la biodiversidad. Concretamente, la laguna de Manjabacas, como saben, está declarada como laguna de importancia internacional precisamente porque es imprescindible esta laguna para la supervivencia de determinadas especies de aves, como es el caso de la pagaza pico negra o de la cigüeñuela, ¿eh? Todo esto sin nombrar porque ha habido años en que la laguna de Manjabacas ha tenido un buen nivel de agua y los flamencos han decidido en algunas ocasiones anidar de forma extraordinaria en una laguna que está en el centro de España. O sea que normalmente esto lo hacen pues digamos en los humedales que están próximos al mar, ¿eh? Bueno, y luego desde el punto de vista botánico, pues que es donde yo un poco más me atrevo a dar mi opinión, pues creo que es destacable las numerosas especies salinas que crecen en este humedal. Es decir, muy pocas son las plantas que aguantan un ambiente salino, ¿eh? Y bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí unas praderas preciosas de salicornia, que, bueno, pues que se ponen rojas por la acción de la sal que son capaces de absorber, y otras quenopodáceas, como por ejemplo pues la piedra barrilla, ¿eh? Una salsola, que se llama así, y que antaño pues supusieron un beneficio económico importante para Mota del Cuervo. Concretamente, era en la época en donde todavía no se había sintetizado la sosa cáustica y necesariamente tenían que extraer la sosa de estas plantas, ¿eh? En la Mota había una tradición barrillera muy importante, muy importante. Había verdaderos profesionales, maestros barrilleros que se llamaban, que quemaban la barrilla, que es una planta que ahora ustedes la conocerán, son esos cenizos que van por la carretera. Pues entonces la barrilla la quemaban de forma controlada, hacían unos hoyos en el suelo y obtenían una pasta metalizada azul que era la piedra barrilla. Esa piedra barrilla era la que se enviaba, digamos que por el puerto de Cartagena, y se hacía llegar a determinados sitios, como por ejemplo a Marsella, en Francia, para hacer el jabón de Marsella, el famoso jabón de Marsella, o a Murano para hacer el cristal de Murano, ¿eh? Bueno, pues entonces, claro, en esa época la barrilla de la Mota tenía mucha importancia, ¿eh? Y bueno, pues eso digamos que es historia, pero aún nos quedan pues muchas cosas que podemos aprovechar de los humedales. No solamente la riqueza ornitológica en sí, que ya es bastante, o botánica, sino que también esto atrae a muchos turistas. Hay mucha gente que le gusta este tipo de naturaleza, ¿eh? Que le gustan los humedales. Entonces, bueno, yo particularmente quiero con esto terminar, saludar y felicitar a mi amigo Máximo Florín y agradecerle el que bueno, pues que defienda tanto las lagunas de Mota del Cuervo. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Hola, soy Julia Carrascosa, además de moteña, técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, desde hace más de 20 años. Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad y nos proveen de importantes elementos para la vida. Clara definición de un tema que hace 20 o 25 años muy poca gente le ponía atención, ya que los humedales y su valor ecológico eran desconocidos para la mayoría de la población. Solo era prioritario para biólogos, geólogos, ingenieros, gente que por sus investigaciones y estudios
podían descubrir el valor de estas joyas naturales. Con el tiempo, los moteños hemos ido aprendiendo a respetar, cuidar y sobre todo valorar nuestros humedales, en particular nuestra laguna de Manjabacas, a través de diferentes proyectos promovidos por el Ayuntamiento con instituciones tanto públicas como ONGs o fundaciones, como es el caso de Global Nature. También tenemos que destacar la continua educación ambiental año tras año en los colegios, con la Semana del Medio Ambiente, donde el tema principal ha sido las lagunas saladas, como los niños moteños llaman a los humedales, sus lagunas saladas. A día de hoy, mucha gente, tanto de Mota del Cuervo como de otros municipios, regiones e incluso otros países, vienen a nuestro municipio a visitar nuestras lagunas. Hoy en día es un reclamo turístico de nuestro pueblo, atrayendo a turistas sobre todo por su importancia internacional en el caso de la reproducción de la pagoza piconegra, la cigüeñuela y la boceta. También cumplen los criterios de importancia internacional para el pato colorado y el zampullín cuellinegro. Nuestros humedales son y debemos seguir trabajando para que sean un motor económico y social para nuestro municipio, además de una joya ecológica que debemos de preservar en el tiempo, para que sea la seña de identidad de nuestro municipio, de Mota del Cuervo. Hola, buenas tardes. María y yo hemos querido sumarnos a esta iniciativa para conmemorar la celebración del 50 aniversario de la celebración del Día Mundial de los Humedales. Los humedales ocupan gran parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo en el día a día, tanto en docencia como en investigación e innovación. Y hoy queríamos hablaros del trabajo que estamos realizando en educación primaria, el trabajo de fin de grado que está realizando María, puesto que consideramos que es muy importante trabajar desde edades tempranas la educación relacionada con el conocimiento de los humedales para contribuir así a su mejora y conservación. Os dejo con María. Buenas tardes. Como bien ha dicho Gema, he decidido realizar mi trabajo de fin de grado sobre los humedales, porque como futura maestra y pedagoga considero que es necesario trabajar este contenido desde los primeros cursos de educación primaria, pues estos tienen un gran valor didáctico. Además, los estudiantes adquieren competencias científico-tecnológicas y, en último lugar, contribuimos a los objetivos para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, nuestro trabajo está basado en otro financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es decir, vamos a realizar una transposición didáctica para poder llevar estos contenidos al aula de educación primaria. Con ello, queremos que los estudiantes entiendan la importancia de su valor, de su conservación y así como las funciones y los valores de los mismos, especialmente como sumideros de carbono para intentar contribuir a la mitigación del cambio climático. Pues muchas gracias. Soy de Mota y paso allí casi todas las vacaciones. Desde siempre me han llamado la atención el ecologismo y, por supuesto, también el espacio tan interesante de las lagunas. Como solamente vamos en vacaciones, pues lo interesante para nosotros es ver la diversidad según las estaciones en las que vamos. También desde hace unos años empecé a ver que había investigaciones que se estaban haciendo en ese espacio y que la mayoría de la gente de Mota no las conocíamos. Empecé a leer y viendo y me di cuenta que cada vez son más revalorizadas en el tema del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque son lo que se llama sumideros de carbono, es decir, capturan CO2. Por eso es importante preservar su vegetación, preservar su diversidad vegetal, pero también toda esa gran diversidad de fauna, de animales, de aves sobre todo, es interesante, pero también de animales mucho más pequeños que están formando parte del ecosistema de esas lagunas. Además, yo creo que es importante también verlas como una forma de reactivación del tejido socioeconómico del pueblo.
en varios aspectos, por ejemplo, en la revalorización del turismo. Yo creo que ahora mismo del turismo cultural, que aunque no sea mucho, pero que hemos siempre tenido en cuenta en Mota, podía derivarse hacia el turismo ecológico, turismo científico, que pueda venir gente algunos fines de semana en diferentes épocas del año a observar las aves, a observar la diversidad de las lagunas, que también se lo podamos ir explicando. Por tanto, eso es una fuente de tejido, de movimiento económico. Y en segundo lugar, otro aspecto muy interesante y muy importante también es que puede ayudarnos a revitalizar la agricultura, la economía, la vida económica agrícola. ¿Por qué? Pues porque puede ayudarnos a valorar la agricultura ecológica, recuperando especies que antes se plantaban y se recogían, todas las legumbres y muchas otras especies que ya se han ido perdiendo. Y además también puede lo que se cultiva ahora se puede pensar hacerlo de una forma mucho más sostenible, más natural, como se hacía antes, conservando incluso mucho mejor los sabores y los nutrientes, y reduciendo algo que es muy importante. Necesitamos reducir el regadío para tener agua suficiente para las futuras generaciones. Así que yo creo que tenemos que volver a darle mucha más importancia a las lagunas y sobre todo aprovecharnos de esa diversidad que tienen para replantearnos también la vida económica del pueblo. Así que eso es lo que estamos intentando difundir desde la plataforma Pueblo Sostenible. Yo soy también una de las personas del grupo y queremos que sobre todo los jóvenes sean cada vez más ecologistas y se preocupen de esa biodiversidad que tenemos en el pueblo.